Aquí he enchufado. Bueno, pues nada, Tomás, estamos a un poquito más de 24 horas de jugar el primer partido en casa de esta temporada, primer partido de Liga. Tú ya habías jugado aquí en el Barris Nord como visitante. No sé si recuerdas alguna cosa del ambiente, de cuando viniste a jugar aquí, de cómo se juega y qué neto se vive. Sí, me recuerdo mucho porque aquí es un pabellón muy bonito y siempre me recuerdo que me encantaba jugar aquí porque es un pabellón grande y el ambiente apoyaba mucho y ha venido mucha gente, entonces sé jugar diferente en un campo así que unos campos pequeños donde no viene ni gente y entonces tengo muchísimas ganas de jugar aquí el primer partido en casa con el equipo mío en Mieira y tener la afición detrás de mi espalda y que sería al revés de los años pasados. Claro, porque entonces me imagino que tener la gente silbándote Sí, no se siente lo mismo, eso ¿no? es, porque siempre sería muy difícil jugar aquí, porque siempre era muy difícil para nosotros, porque aquí la gente, siempre cuando el equipo estaba en la racha, pues la gente se animaba mucho más y sería muy difícil para nosotros ganar aquí los partidos. Cualquier posibilidad de éxito que tengamos esta temporada supongo que pasa por eso, ¿no? Por los partidos aquí en casa, por ser fuertes aquí, ¿no? Eso es, yo creo que aquí en casa tenemos que dominar y cada rival que viene, aunque sea lo que sea, pues tienen que ver con respeto y tener miedo, pero nosotros aquí tenemos que triunfar y jugar todavía más que por fuera, pero hay que jugar 100% los partidos, pero aquí en casa tenemos que estar dominando nosotros. Aquí empezamos con uno de los fuertes, parece, este año, ¿no? Que es el Palma, un equipo que se ha reforzado muy bien, que parece que tiene el ascenso como objetivo. ¿Cómo ves este partido en particular? ¿Es quizá uno de los partidos más difíciles que vamos a tener este año aquí? Bueno, yo creo que seguro que va a ser un partido muy difícil. Al final, como otros partidos, si no vamos a estar 100% de la cabeza y de preparado, pues van a estar todos los partidos difíciles. Entonces, estar preparados y el partido va a ser muy duro y difícil, pero lo que he dicho antes, que jugamos aquí en casa, hay que aprovechar esta ventaja y hay que ganar. Yo creo que seguro que podemos ganar. Y la última jornada en el Lugo, que estamos a punto de ganar, y el Lugo también tiene un buen equipo y además jugamos en un campo muy difícil, entonces si vamos a seguir trabajando y a dar un pasito adelante todavía más, pues vamos a ganar, pero hay que dar la caña y trabajar bien. Partidos así de difíciles como el de Lugo o como este mismo de Palma, es mejor tenerlos quizá ahora al principio cuando nadie está muy bien preparado, que no más adelante cuando ya todo el mundo está rodado. Si partidos así de difíciles, Sí. con rivales tan potentes, es mejor tenerlos ahora al principio, que la gente pues todavía no ha acabado de acoplarse los equipos. Es mejor ahora, quizás es más fácil dar una sorpresa ahora que quizá más adelante. Sí, bueno, ahí puede ser más resultados más sorprendidos, pero también nosotros estamos también de inicio de temporada, pero bueno, yo creo que al final, igual, si tenemos que ganar el partido, pues hay que dar todo y no hay excusas que si ellos tienen lesiones o no están en buena forma, porque esto es deporte y no sabes qué te va a pasar el día siguiente, entonces seguir poco a poco y ya veremos. Entonces va a ser partido tan difícil como otros partidos, aunque si viene aquí el Prat, Barcelona, es que si no vamos a estar 100%, no hay excusas que si no estamos de forma o ellos. Entonces hay que jugar bien y concentrarnos y dar todo para ganar este partido. En tu posición, además, para este partido del sábado te toca jugar contra el que seguramente es el pívot de referencia de la Liga de los últimos 10 años, ¿no? Richie Guillén, que todavía sigue ahí, muy mayor ya, pero todavía sigue ahí dando... Tú que ya has jugado con él otras veces, contra él, ¿qué hay que hacer para intentar evitar que haga pues, buenas actuaciones como ya hizo también en la primera jornada? Sí, es de verdad que es un gran jugador con mucha experiencia y lo demuestra qué calidad tiene. Entonces, pues, bueno, en el ataque es muy fuerte y es muy bueno, pero pues hay que mirar sus páginas más débiles, que también ya, con mucho respeto de él, pero ya tiene un par de años que también puede saber correr el contraataque y en la defensa pues defenderlo bien antes de que reciba el balón, porque cuando él recibe el balón pues ya luego es muy difícil pararle, entonces hay que
proteger esto y bueno, pues hacértelo para que no lo tiene fácil y que no se siente cómodo en el partido. Sí, Tomás, ¿cómo llegas tú con las sensaciones de cada partido personalmente? Bien, pues con muchas ganas y bueno, haciendo paso a paso, poco a poco adelante, que hay muchas cosas para mejorar, pero lo bueno es que esto es deporte de equipo, entonces no depende solo de individual, entonces poco a poco vamos todos y al final importante, no importa quién va a jugar bien, importante que jugamos bien como un equipo, pero yo me siento bien. Bueno, ya está.